tardes y damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos concede de alabarle por medio de la predicación preciosa de su palabra. Les invito a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al versículo número 20. Es un texto muy conocido por todo el pueblo cristiano. Yo creo que cada uno de nosotros ya hemos leído muchas veces este texto de Mateo 28, versículo 18 al versículo 20. Dice así de la siguiente manera: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que todos ustedes conocen este producto. ¿O habrá alguien que no lo conozca? Todos, ¿verdad? Y es posible que lo hemos saboreado muchas veces. Bueno, no tenían de la normal, entonces pues tenía que agarrar esta, ¿no? Para ilustrar. La voy a guardar. Se la puedo dar al final. Leí un artículo sobre la compañía Coca-Cola y cómo esta empresa utiliza como estrategia de venta la palabra felicidad. Yo creo que ustedes han visto muchos anuncios a lo largo de su vida de la Coca-Cola. La idea es que una Coca-Cola ha de ser sinónimo de felicidad. El mensaje que la compañía pretende transmitir a través de sus anuncios no es otro que el de que si bebemos una Coca-Cola, seremos más felices. Esta idea sencilla es una herramienta muy poderosa con la que cuenta esta marca o esta compañía, la Coca-Cola. La publicidad de Coca-Cola ha sido capaz de, a través de sentimientos abstracto y universal, introducir la marca y el producto en multitudes de países, y esto siempre se asocia a la felicidad. Pero algo interesante, algo que me llamó la atención. La compañía Coca-Cola tiene como meta que cada ser humano en este mundo tome una Coca-Cola. Su meta es que de los 7.8 billones de personas que están viviendo en este mundo actualmente, llegue a tener en su mano una lata o una botella de Coca-Cola. Y fíjense, amados hermanos, que lo está logrando. Muchas personas beben más Coca-Cola que agua. Muchas personas beben más Coca-Cola que un café o un té. Y fíjense también, amados hermanos, que esa meta de llegar a todo el mundo es la meta que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Bueno, paréntesis, no de ponerles en las manos de las personas una lata de Coca-Cola, sino la meta o la misión que Cristo encargó a su iglesia de hacer discípulos. Tengan abiertas sus Biblias y vean Mateo 28, 18 al 20. Este es el único imperativo que contiene este pasaje que hemos leído en el idioma original. Debemos proclamar el evangelio con la meta, el propósito de que todas las personas, no importa su trasfondo cultural, religioso, étnico, vengan a ser seguidores, adoradores de Jesús de manera exclusiva. Y esta comisión, como lo exponíamos en prédicas anteriores, descansa en la suprema autoridad de Cristo sobre todo lo creado. Note lo que nos dice nuestro texto de Mateo 28, 18.
Como le decía, amados hermanos, no quiten la mirada de ese texto. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y después, ¿qué sigue? Id y haced pues discípulos de todas las naciones. Ya que nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, quien consumó la redención en la cruz del Calvario y venció el pecado, la muerte y las huestes de maldad, Él tiene el derecho y el poder para encargarnos semejante tarea. Como bien lo señalaba el pastor John Piper, y me permiten leer una estrofa de uno de sus libros, sin esta declaración de la autoridad de Jesús, nunca podríamos aventurarnos confiadamente a ser discípulos. Eso concuerda, ¿verdad?, con el texto de hoy. ¿Sobre qué base podemos tener el derecho, tú y yo, de decirles a alguien que debe de cambiar toda su forma de pensar y de actuar y convertirse en un discípulo de Jesucristo? Pregunta John Piper. Solo una cosa podría justificar un proselitismo tan extravagante en todo el mundo: que Jesucristo resucitó de entre los muertos y se le ha dado una autoridad absoluta sobre las fuerzas naturales y sobrenaturales para que cada ser humano y cada ser angelical se rinda y le rinda cuentas. Amados hermanos, amada iglesia, tenemos el llamado de hacer discípulos de todas las naciones. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Pero surge una pregunta. Hagamos una pregunta al texto. ¿Cómo hacemos discípulos? Regresemos a nuestro texto y veremos que el método o la metodología que se lleva a cabo para hacer esta tarea es revelada en 3 gerundios que acompaña el mandato: yendo, bautizándolos y enseñándoles. Veamos el texto. Id, primer gerundio, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Segundo método, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué sigue? Enseñándoles, el tercer gerundio, a guardar ¿qué? Todo lo que os he mandado. De modo, amados hermanos, que no podemos cumplir esta misión, esta tarea, quedándonos en casa. No se puede cumplir de esa manera. Tenemos que salir de nuestra zona de confort, de nuestras comodidades. Tenemos que salir a buscar a los que todavía no reconocen la autoridad de Jesús. Y a veces no es necesario ir muy lejos. A veces es tu hijo, el esposo, la esposa, como lo decíamos en prédicas anteriores, nuestros familiares, nuestro padre, madre, pero no vamos a quedarnos ahí. Tenemos que ir y también proclamar este evangelio a toda persona que el Señor nos ponga en el camino. Y tenemos que proclamar el evangelio, pero también proclamar significa llamarlos al arrepentimiento y a la fe. Pero esta tarea todavía no termina ahí. No es solamente llamarlos a arrepentimiento y a la fe. Si ellos aceptan el mensaje, entonces tenemos la tarea de enseñarles a guardar todo lo que nuestro Señor nos ha mandado. Así nos dice el texto, ¿verdad? Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. La enseñanza de la obediencia a todos los mandatos de Jesucristo. Amados hermanos, constituye el núcleo de la formación de los discípulos. El evangelismo debe ser de manera integral y a veces no lo vemos de esa manera, ni tampoco se predica de esa forma actualmente. Hay conceptos muy desviados en cuanto a este tema. Si los no cristianos no escuchan el evangelio y no son desafiados a tomar una decisión por Cristo, entonces la iglesia ha desobedecido a una parte de la comisión. Si los nuevos conversos, es decir, los nuevos creyentes,
no son fieles y amorosamente nutridos en el consejo completo de la revelación de Dios, entonces la iglesia ha desobedecido la otra parte de la comisión. Debe de haber, amados hermanos, un equilibrio entre la proclamación del evangelio y la exposición pertinente, fiel de toda la palabra de Dios, incluidos esos pasajes difíciles de poder predicar, incluidos esos pasajes difíciles de poder enseñar, que normalmente están reservados para los creyentes maduros. Los creyentes que tienen diferentes dones deben ser alentados por sus líderes, y estos líderes deben ser varones fieles y piadosos, que tengan el llamado de Dios, de la iglesia misma. Deben ser alentados a gastar la mayor parte de sus energías en el desarrollo de esos puntos fuertes que el Señor les ha proveído, ya sea evangelizando, ya sea sirviendo, ya sea predicando, ya sea alimentando. Pero el Señor, por medio del Espíritu Santo, a cada uno de nosotros nos ha dado dones. Entonces, no se trata meramente de enseñarles y de llenarles la cabeza de conceptos y de teoría, sino de enseñarles a obedecer a Jesús como su Rey soberano. Vean el texto, amados hermanos. Él es, amados hermanos, el que tiene plena autoridad sobre el universo y sobre todas las áreas de nuestra vida. No de algunas áreas, sino de todas las áreas de tu vida. Así que para ser discípulos debemos salir y debemos enseñar. Pero hay otro elemento en la Gran Comisión que de ninguna manera podemos nosotros pasar por alto. Nuestro texto de hoy dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel a quien el Padre le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, nos ordena claramente que sus discípulos tienen que ser bautizados. Es el primer mandato que debemos de obedecer. Es algo incoherente, es una incongruencia profesar ser creyente, profesar ser cristiano, ser un discípulo de Jesús y no tener ningún interés en bautizarse. Sí, los discípulos de Jesús deben de ser enseñados a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Y el primer mandato que deben de obedecer es bautizarse. De lo contrario, amados hermanos, tendríamos una razón y de mucho peso para dudar de la profesión de fe de esa persona. Es contradictorio, como lo decía anteriormente, que una persona profese ser cristiano y no quiera bautizarse. Ya veremos por qué. Por otra parte, aquellos que ya hemos sido bautizados, creo que la mayoría, pero sé que aquí en la audiencia del día de hoy tenemos personas que no han dado ese paso. Pero hablemos de aquellos que hemos sido bautizados. Es importante este tema. Puede ser que algunos de ustedes digan, hermano, pues yo ya soy bautizado, ese tema no tiene nada que ver conmigo. Los que hemos sido bautizados necesitamos, hermanos, recordar qué fue lo que nosotros testificamos públicamente al pasar por las aguas del bautismo. Porque es algo que podemos olvidar fácilmente con el pasar del tiempo. Y ese olvido tendrá consecuencias fatales en nuestra relación con nuestro Señor y en nuestra relación con los demás creyentes. El cristiano se bautiza solamente una vez. Lo que sucede en el bautismo debe ser recordado a lo largo de toda nuestra vida. Y es aquí, hermano, la importancia de entender el significado del bautismo. Es posible que muchas personas se bautizaron y no saben qué significa el bautismo. No saben ni por qué lo hicieron. ¿Usted sabe cuál es el significado del bautismo? ¿Por qué Jesús escogió este ritual como una especie de contraseña de la vida cristiana? ¿Por qué el bautismo es el ritual más apropiado para hacer visible de forma simbólica tres cosas que suceden en el momento de la conversión y que nadie puede ver?
Vamos a verlo. El bautismo no produce estas cosas, sino que las hace visibles. El bautismo no salva. Es un símbolo que hace visible lo que el Señor ya ha hecho en nosotros, amados hermanos. La primera, nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Bien lo plantea el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, del versículo 3 al versículo 5. Pablo lo plantea de este modo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. La palabra bautismo es la transliteración, de la palabra griega que significa sumergir dentro de. La persona que se bautiza es sumergida en el agua para simbolizar que ha sido sumergida en Cristo y que ha sido sepultada y ha resucitado juntamente con Él. Y por causa de nuestra unión con Cristo, hemos muerto al pecado y su dominio sobre nosotros. Ahora le pertenecemos completamente al Dios Trino. Tenemos un nuevo dueño. Tenemos una nueva vida. Tenemos una nueva identidad. Note lo que nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Veamos también Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Ahora, como decía anteriormente, es importante aclarar que no es el bautismo lo que nos une a Cristo. Pero eso sucede por medio de la fe. El bautismo no nos une a Cristo, pero sucede por medio de la fe, esa unión. Y es simbolizada a través del bautismo. Mira lo que dice Pablo en Colosenses 2:12, que los creyentes fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. No fue mediante el bautismo que sucedió todo esto, sino mediante la fe. Pero el bautismo simboliza visiblemente esa obra invisible que Dios llevó a cabo en nosotros en el momento de la conversión. En segundo lugar, debido a que el agua es un símbolo universal. Estamos hablando del bautismo, ¿verdad? Debido a que el agua es un símbolo universal de purificación, el bautismo también simboliza. Quiero siempre hacer énfasis en esa palabra simboliza el perdón o el lavamiento de nuestros pecados. Esto es contrario a lo que enseña el catolicismo romano, ya que el catolicismo romano dice otra cosa acerca del bautismo. Es todo lo contrario a lo que enseña el catolicismo romano. El bautismo no nos purifica del pecado original, ni de ningún otro pecado. Eso solo lo puede hacer la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, amados hermanos. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 7. Y Juan nos enseña también en Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, lo siguiente.
Si andamos en luz con Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ningún ritual puede hacer eso, amados hermanos. Pero aquel que ha sido lavado, purificado en la sangre de Cristo, testifica públicamente esa realidad a través del bautismo. Cuando Pablo se convirtió a Cristo en el camino a Damasco, podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 14 al versículo 16, que el Señor le envió a alguien, a Ananías, que le diera un mensaje de su parte. Veamos Hechos, capítulo 22, versículo 14 al 16. El Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca, porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es al invocar el nombre de Cristo que somos lavados de nuestros pecados, amados hermanos. Pero si Cristo ha hecho esa obra en ti, mi querido hermano, que estás aquí en este servicio, y también aquellos hermanos que nos escuchan también por medio de este audio, porque sé que se está grabando, y aún no te has bautizado, te hago la misma pregunta. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. La realidad invisible de que todos nuestros pecados han sido lavados en la sangre de Cristo debe ser manifestado de manera pública, de forma visible a través del bautismo. ¿Y de qué manera? Cuando somos sumergidos en el agua, estás testificando públicamente que has recibido el perdón de Dios. Por otra parte, ese bautismo será para nosotros un recordatorio continuo de que todos nuestros pecados, presente, pasado y futuro, han sido lavados y purificados. Y esto, amados hermanos, no por el agua del bautismo, sino por la sangre que Cristo derramó a tu favor en la cruz del Calvario. En tercer lugar, el bautismo también simboliza nuestra unión con el pueblo de Dios, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, si ahora eres uno con Cristo, también eres uno con todos aquellos que son de Él. Somos una familia. Es bíblico. Somos una familia en Cristo Jesús. Es por eso que el bautismo es la puerta de entrada para la comunión visible con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Cuando Pedro predicó el evangelio en el día de Pentecostés, muchos de los que escuchaban el mensaje preguntaron de manera muy compungida de corazón, así lo describe la palabra del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37 al versículo 38, nos dice: hermanos, ¿qué haremos? A lo que Pedro respondió: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y la palabra del Señor nos sigue diciendo que de esa manera se añadieron aquel día a la recién nacida iglesia en Jerusalén como 3,000 almas. ¿Cómo eran añadidos? Bueno, por el contexto del pasaje que tenemos, gracias hermano, por el contexto del pasaje que tenemos, que hemos leído, sabemos que es a través del bautismo. Hay al menos 2 textos más donde vemos claramente esta conexión entre el bautismo y la membresía de la iglesia. En Primera de Corintios, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, Pablo nos indica que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Aunque este texto no menciona el bautismo en agua, sino el bautismo en el Espíritu, no podemos, amados hermanos, separar uno del otro. Pero esto sí lo podemos ver de manera más clara en el siguiente texto que vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, donde Pablo hace referencia al bautismo en agua. Gálatas 3, 28. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Es a través del bautismo en espíritu que hemos venido a ser parte de la iglesia universal. Sean judíos o griegos, sean esclavos, sean libres, sean latinoamericanos, europeos, pero de la misma manera, a través del bautismo en agua, pasamos a formar parte de la iglesia local. Independientemente si somos griegos, judíos, esclavos, libre, hombre, mujer, latinoamericano, europeo, todos nos bautizamos en el nombre de Cristo para mostrar que le pertenecemos a Él y a todos aquellos que están unidos a Él por la fe. Resumen. El bautismo simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección. El bautismo simboliza la purificación de nuestros pecados y la unión con su pueblo, es decir, con la iglesia del Señor. Y todo esto ocurrió en nosotros al momento de la conversión, cuando el Señor, por gracia, solo por fe, nos atrajo con sus cuerdas de amor. Pero viene a ser simbolizado visiblemente a través del bautismo. Ahora bien, vamos a ir entrando un poco ya a la parte, al tramo final. Tenemos una pregunta. ¿Quiénes son o quiénes deben de bautizarse? ¿Cualquiera? Es la convicción de los bautistas y también en otros grupos que solo deben ser bautizados aquellos a quienes ha sucedido todas estas cosas que el bautismo simboliza. Esta es una de las razones por la que no practicamos el bautismo de infantes, es decir, el bautismo de niños, porque los niños no tienen la edad suficiente para entender el mensaje del evangelio, de modo que puedan arrepentirse y creer. Muchos que hoy profesan la fe fueron bautizados en la infancia dentro del catolicismo romano. Y precisamente por eso fueron nuevamente bautizados después de su conversión, amados hermanos. Porque no creemos en el bautismo infante. Debo de aclarar también algo, una pequeña nota. Debo de aclarar que hay iglesias cristianas que predican la salvación solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe, y que practican el bautismo de infante. Con esto yo me estoy refiriendo a las iglesias presbiterianas. Pero en esta prédica no es mi foco, ¿verdad?, de atención pasar a explicar con argumento acerca del bautismo presbiteriano de infantes. Pero sí quiero hacer también una aclaración, que es importante aclarar que en el caso de los presbiterianos, es todo lo contrario al catolicismo romano. Ellos no creen que sus hijos se van a salvar solo por haberse bautizado cuando fueron pequeños. Más bien esperan que sus hijos se conviertan al Señor cuando tengan la edad suficiente para arrepentirse y creer. Pero como le digo, este no es mi tema. En un momento determinado voy a ahondar en este tema. Tenemos una serie bastante extendida sobre este tema de la iglesia, viviendo como iglesia. Entonces, en otro momento estaré ahondando sobre este tipo de bautismo. Sin embargo, nuestra convicción como bautista es que el orden neotestamentario es primero conversión, después bautismo. Todo aquel que desee pertenecer a esta iglesia tendrá que bautizarse. Si no lo quiere hacer, bueno, podemos recomendarle otras iglesias presbiterianas si lo desea. Pero si quiere pertenecer a esta comunidad,
nosotros vamos a enseñarle, por supuesto, bíblicamente. Pero para ser parte de la iglesia local, tiene que bautizarse. Eso es lo que vimos en el texto que leímos nosotros hace un momento atrás, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 38. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Ahí hay un orden. Arrepentíos y sed bautizados. Cuando Felipe le predicó el evangelio a un eunuco, no sé si ustedes han leído esa historia en el libro de Hechos, a un etíope, leemos en el capítulo 8 de los Hechos que llegaron a un lugar donde había suficiente agua. Así lo dice la palabra del Señor. Y el eunuco preguntó, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le respondió, si crees de todo corazón, vean el orden, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Y descendieron a ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermanos, de aquí nuestra convicción de que solo deben bautizarse aquellos que a través de un cambio de vida confirman la veracidad de su profesión de fe. Como iglesia vamos a dar instrucciones, vamos a enseñar qué es el bautismo. Vamos a hacer algunas preguntas acerca de su conversión. Pero este creyente no tiene que ser un teólogo, no tiene que ser un creyente maduro, sino simplemente un creyente que se ha arrepentido de sus pecados. El orden de Mateo 28:20, bautizándoles y enseñándoles, no al revés. Es por esa misma razón, amados hermanos, una vez más, que tampoco bautizamos niños. Aunque profesen ser cristianos, nos digan que profesen ser cristianos, que creen. Pero creo que ustedes entienden bien esto, que es extremadamente difícil para los pastores, para los líderes, poder diferenciar cuando un niño está viviendo a la luz de la creencia de sus padres y cuando él mismo ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Es extremadamente difícil. Consideramos que es un asunto de prudencia esperar hasta que ese niño sea un adolescente. Hablemos que tenga unos 15, 16, 18 años. Ya podemos valorarlo y pueda asumir este compromiso de la iglesia local de forma plena y también responsable. Esto no es un juego. Por eso no podemos ser también dogmáticos, ¿verdad? De establecer cuál es la edad razonable para que un niño pueda ser bautizado. Es prudente esperar que tenga una edad suficiente este joven para que pueda mostrar la realidad de su fe y de venir a ser miembro de la iglesia local y que también pueda asumir todo lo que implica ser parte del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, hay una pregunta más que creo que es pertinente contestarla. ¿Cuál es la forma apropiada de llevar a cabo el bautismo? ¿Por aspersión? Ahorita se lo acabo de ilustrar, ¿no? Los que escuchen este audio quizás no saben cómo lo ilustré. Es decir, agarro un poquito de agua y te salpico, ¿no? ¿Por aspersión o por inmersión? ¿Es acaso suficiente rociar agua sobre la cabeza al que se bautiza? ¿O debemos sumergirlo completamente en el agua y dejarlo ahí unos segundos todavía? Una vez me pasó así. Bueno, no lo hice intencionalmente, pero estaba pesadito. Pero no es porque, sino el agua. Al meterlo en el agua, después con el agua me costó sacarlo. Pero Dios me dio fuerza. Lo saqué rápido. Creemos que la forma más apropiada de llevar a cabo el bautismo es por inmersión. Y tenemos muchas razones. En primer lugar, partamos del significado original de la palabra bautismo. Como dijimos hace unos minutos atrás, la palabra en griego que se traduce como bautismo significa
Sumergir dentro de. Partamos del original. Sumergir dentro de. Hay otra palabra que significa, es cierto, aspersión o rociar. Pero esa palabra nunca es usada en el Nuevo Testamento para referirse al bautismo. En segundo lugar, por el significado del bautismo, ¿cuál es la mejor manera de simbolizar que todos nuestros pecados fueron perdonados? Creemos que la inmersión. El agua es el método más apropiado en ambos casos. En tercer lugar, esta práctica aparece bíblicamente en todo el Nuevo Testamento. Yo tengo aquí varios textos que vamos a leer solamente algunos. Leemos en Juan capítulo 3, versículo 23, que Juan el Bautista bautizaba en un lugar llamado Enón, porque allí había mucha agua. Y en Mateo capítulo 3, versículo 16, vemos que después que Jesús fue bautizado, la palabra del Señor nos dice que Él salió del agua, lo cual implica evidentemente que estaba dentro. Lo mismo se implica también en la historia de Felipe con el eunuco en el libro de Hechos capítulo 8. Fue hasta llegar a cierta agua que el eunuco preguntó si podía bautizarse. No fue por aspersión. Queridos hermanos, al ver estos textos bíblicos, y hay más, consideramos que esta es la práctica más bíblica de bautismo. Quisiera hacer una pregunta. ¿El bautismo nos salva? El bautismo no nos salva. El bautismo no es necesario para la salvación. También encontramos textos. Por ejemplo, el ladrón en la cruz. La palabra del Señor nos dice que se fue al paraíso sin ser bautizado. Lo único que es indispensable para salvarse es tener una fe genuina. Pero todo aquel que cree debe de tener el anhelo de manifestar públicamente a través del símbolo visible del bautismo aquellas bendiciones de la salvación que nadie puede ver a simple vista. Las mismas que recibimos solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Nuestra unión con Cristo, la purificación de nuestros pecados y nuestra unión con el pueblo de Dios que es la iglesia. Para ti, amado hermano, para la mayoría que estamos aquí, este grupo muy hermoso, que hemos sido bautizados, este es un buen momento para recordarle a tu alma el significado de tu bautismo. Recuerda que tienes un nuevo dueño. Recuerda que disfrutas de una nueva identidad por causa de la unión con Cristo. Recuerda que ya no eres esclavo del pecado porque fuiste sepultado y resucitado juntamente con Él para andar en novedad de su vida, de vida. Recuerda que todos tus pecados han sido perdonados, no por causa del bautismo, sino por la bendita sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, derramada por ti en la cruz del Calvario. Recuerda que ahora perteneces a una iglesia local y que tu relación con Cristo no puede ser individualista, ya que el verdadero discípulo de Cristo, el discipulado cristiano, es un proyecto en comunidad para ti. Yo sé que aquí hay uno o dos, posiblemente. Si crees en Jesucristo, tienes que bautizarte. ¿No te has bautizado aún? Quiero hacerte una pregunta. Para ti que todavía no te has bautizado y confiesas creer en Dios, creer en Jesucristo, la pregunta que te quiero hacer, una vez más, ¿crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por tus pecados en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día? ¿Tú crees eso? ¿Te has arrepentido de tus pecados y has confiado únicamente en Cristo para salvación? Para ti, hermano y joven, escúchame lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué te detienes? Ve a Cristo. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. No tengas miedo. Ruega al Señor que te provea ese anhelo por bautizarte y pertenecer al cuerpo de Cristo.
Confía en lo que el Señor nos ha dicho al final de ese versículo que nosotros leímos al inicio. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para ti, amado hermano, unas últimas palabras. El bautismo y la membresía en una iglesia local son indispensables. Recuerda tu compromiso con la iglesia. Dios les bendiga. Vamos a